Estamos acá con el grupo de Cines en el Borde. Ya llevamos una sesión, o sea, no, 5 sesiones. Esta es la quinta sesión del trabajo con 10 grupos seleccionados en el programa Cines en el Borde, en su quinta versión que estamos haciendo con la Bienal de Artes Mediales, un programa de la Bienal en coproducción con Mucha Media. Estamos muy contentos con el grupo y además en esta sesión, en esta clase magistral, estamos abriendo la sesión para que cualquier persona pueda participar y escuchar la experiencia de este tremendo artista chileno que lleva bastante tiempo viviendo en Alemania y por eso quizás muchos no lo conocen o no han seguido tan de cerca el proceso de su carrera, así que estamos muy contentos de tenerlo aquí. Bienvenido, Nico. También estamos con Nico Oyarce, o sea, tenemos varios Nicos. Nico Rupsic, el artista, y de la Bienal está Nico Yarse, el curador de la Bienal de este año. Estamos también con la Florencia, que es la encargada de contenidos. Y yo, María Kurt, que soy la coordinadora de este programa Cines en el Borde y además, bueno, mentora y directora de la productora Mucha Media, que estamos realizando esto en coproducción con la Bienal. Voy a darle el pase a Nico Oyarce para que pueda también darles la bienvenida y dar unas palabritas. Y luego seguimos con Nicolás Rupsich. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en nombre de la Bienal, les doy la más cálida bienvenida a este encuentro con Nicolás, mi tocayo. Yo vine acá de colado, tenía muchas ganas de escuchar y sobre todo, bueno, poner ahí el pie en el dispositivo de la memoria, que es algo que me interesa mucho como fan de las artes electrónicas, de las tecnopoéticas, cómo los dispositivos también albergan no solamente nuestra memoria y nuestros recuerdos, sino que afectos. Así que estoy aquí con las orejas despiertas para ver qué va a pasar con Nico. Estoy muy feliz de este encuentro. Así que gracias, gracias por la convocatoria y doy el paso a Nico en honor al tiempo. Sí, yo voy a Eh, siempre oh, a darle dale. una pequeña presentación de Nico antes de que comience. Bueno, Nicolás Rupsich creció en la isla de Chiloé y luego viene el campo de las artes visuales, estudió artes visuales en la Finisterra en Santiago y posteriormente hizo un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile, además de un máster en artes mediales en Leipzig, en Alemania, y desde el 2012 fue eso. Y desde ese entonces que vive y trabaja en Alemania, actualmente en Berlín. Ahora se encuentra en Múnich realizando una residencia, así que se está conectando desde allá. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Nico, en esta charla denominada Visibilizar en la era de la producción del olvido. Te damos el Mm. pase y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos y todes que están conectados bueno, el título de esta charla que tiene que ver con el cuerpo que se ha gestado hasta un minuto de lo que sería mi trabajo, tiene que ver con básicamente con problemas de la producción de imagen hoy en día. Entonces, quisiera partir compartiéndoles acá, no sé si lo voy a hacer bien, pero em, la primera imagen que nos va a llevar a esto, que es uno de los últimos mapeos que hay sobre la cantidad de objetos que están en órbita alrededor del planeta.
hace años atrás hubo unos primeros mapeos sobre los satélites que están en órbita en el planeta, pero estas últimas ya muestran escombros y partículas de otros aparatos que ya están en desuso, que están volando alrededor de nuestro planeta. Em, Toda esta gran infraestructura tiene que ver con lo que estamos haciendo en este minuto, con la comunicación, con la producción de imagen digital, con la producción de data, la producción de contenido o como quieran llamarlo. Por lo mismo me parece que es una imagen súper relevante para poder comprender la escala que tiene el impacto de la producción de contenido digital. Con esta imagen quiero partir y voy a referirme a muchos de mis trabajos que dialogan con estos problemas como base, pero que también al mismo tiempo se vinculan a imágenes de paisajes y lugares que son, entre comillas, distantes en el mundo con los cuales he trabajado y que me interesa ese vínculo de cómo lugares distantes, ya sea en la Tierra o en el espacio, son filtrados por todos estos medios tecnológicos de producción y transferencia de imagen o de datos. Entonces vamos a partir primero con una serie de imágenes que vendrían a ser una suerte de introducción a lo que es mi trabajo, influencias, imágenes como esta que le estoy mostrando en este minuto. Después vamos a pasar por una serie de obras, desde lo más antiguo que aún rescato, hasta ya las obras más actuales. Y dependiendo del tiempo me voy a ir refiriendo con más detalle o menos detalle a cada una de ellas. Em, op. Bueno, acá este es el mismo mapeo de la Tierra, pero el año 2008, donde se ve la cantidad de satélites que ya están circundando el planeta en ese minuto y que todavía no se implementaban normativas de cómo debían funcionar estos mismos aparatos para esquivar las trayectorias de otros y que no se produzcan accidentes en el espacio. Bueno, de ahí a partir de esto hay un artista norteamericano que vive en Berlín, Trevor Paglen, que habla de algo que a mí me resulta súper interesante, que es que en el eventual digámoslo, apocalipsis o que cualquier tipo de información sobre la superficie de nuestra Tierra desapareciera, esto quedaría flotando en el espacio como el gran monumento de nuestra especie. Entonces es como, no es como, sino que es un gran monumento que se está generando por defecto en torno a nuestro planeta. Ya eso me parece desde varios puntos de vista y perspectivas bien alucinante. Op. Después esta es creo que esta es la primera imagen que se toma del lado oculto de la Luna en 1959 por una sonda rusa. La pongo acá como en referencia a la imagen que viene a continuación para contrastar el avance en cuanto a la definición de la imagen. Estamos en una época en que la definición de la imagen es una especie de moneda de cambio en cuanto a qué calidad de producción uno hace, etcétera, o se realizan. Pero a mí me fascinan este tipo de imágenes que se oponen completamente a esa lógica, o que en su momento funcionaban con otros aparatos que producían este tipo de resultados. Em, Actualmente pasa mucho que con la inteligencia artificial se están filtrando materiales antiguos y se están depurando, lo que a mí me parece una especie de contradicción, porque
para mí es bien relevante entender que las calidades y, y elementos estructurales de la imagen corresponden a una época. Cuando nosotros filtramos, corregimos, entre comillas, y convertimos esta imagen en otra cosa, borramos los aspectos que mucha gente nombra como formal y las transformamos en algo que empieza a perder esa misma memoria. Entonces ahí eso es un punto relevante, yo creo, también para mi trabajo y muchas cosas que me interesan, que son los aspectos técnicos y estéticos. Creo que es algo que en muchas producciones de una u otra manera se pasa por alto y se prioriza lo que se entiende como el contenido, siendo que en la forma el contenido también está implícito. Em, Estas son ya, como les decía, en contraposición a la imagen anterior. Son fotografías del Perseverance, la sonda que llegó a Marte el 2020. eh, y esta es una foto que tomó el Ingenuity, el dron o helicóptero que llevaba esta sonda, y que este es como a donde aterrizó y los restos de una especie de naufragio espacial. Me parece muy interesante y esto marca también una serie de imágenes que la NASA ha ido coleccionando dentro de la lógica de lo que es la arqueología espacial. Pues esta es la selfie que se tomó el Perseverance el 2021, que fue con uno de los brazos de esta sonda de una cámara que es para hacer close-ups de minerales y distintas cosas. Entonces, este brazo lo levantaron y la cámara se fue moviendo en distintos ángulos, generando esta especie de toma ojo de pez con muchas fotos. Em, y me parece también muy interesante pensar que tenemos un aparato en Marte que se toma selfies. Después, también otra referencia, la foto más distante que se ha tomado de la Tierra, del Voyager, que Carl Sagan en un minuto llega y dice, oye, ¿y qué? ¿Y si damos vuelta a la sonda y vemos, vemos cómo nos vemos desde miles y miles de kilómetros desde el espacio? Sí, nos vemos como un píxel. Eh, Después, refiriéndome a lugares del planeta, lo que les contaba, esto es en el K2. Todo el mundo se refiere siempre al Everest como la montaña más grande del mundo, etcétera, pero el K2 es de las más demandantes, más peligrosas y más difícil de escalar. Y hay una sección en la montaña que es esta, que es el cuello de botella, que lo que ustedes ven ahí es un muro gigantesco de hielo que de tanto en cuando se desprenden toneladas de hielo sobre la gente que va como ese personaje ahí escalando, entonces es un riesgo pero extremo y obtener fotos de eso, de ese lugar, eh, bueno, no es tan común, digámoslo. Eh, Esto es de un documental que me interesa también mencionar, que es sobre la búsqueda de la cámara de Irving, de la primera expedición que se hizo al Everest, en donde fueron dos alpinistas, Irving y Mallory, y posterior a ello subieron otros dos alpinistas. Esto fue en 1924. Y en 1953, otros alpinistas, Norgay y Edmund Hillary, creo, ellos en 1953 hicieron cima por primera vez del Everest, pero en esta expedición anterior de Mallory, hay mucha gente que especula que ellos sí llegaron a la cima, pero la única prueba que se podría haber tenido es la foto en la cámara de que ellos estaban en la cima. Entonces, esta expedición que organizaron distintos científicos, historiadores, etcétera, van en búsqueda del cuerpo de Irving, porque el de Mallory lo encontraron, pero no tenían la cámara. Entonces tenían la sospecha de que en el cuerpo de Irving aún estaba la cámara
y eventualmente encontraban la foto de que sí o no habían llegado a la cima. Finalmente no lo encuentran, pero lo interesante es pensar cómo esta imagen perdida en una montaña podría reescribir la historia. Y eso desde un punto de vista quizás, si no quiere, poético, me parece súper interesante. Por otra parte, lo que dice acá Mark Sinnott, describe la definición de aventura. Para mí es una misión en la que el resultado es totalmente desconocido. Eso para mí me parece como una premisa elemental para muchos de los trabajos que he realizado. Por eso quería ponerla acá presente. Pues estas son algunas referencias de William Turner, pintor post-romántico, que también me interesa mucho, ha influenciado muchas de mi obra en cuanto a la construcción de, aunque suene contradictorio, pero la construcción de atmósferas y esta especie de difusión que hay en sus imágenes me parece desde siempre muy fascinante y creo que también muy pregnante en muchas de las cosas que he realizado. Y también lo quería mencionar de manera de dejar claro que mucha gente que trabajamos con medios digitales o lo que uno quiera, no tenemos solamente referencias de ese ámbito. O sea, para mí la pintura creo que es una de las referencias más grandes en mi trabajo. Em, y en mi formación pasé desde todos los caminos más tradicionales, desde el dibujo, pintura, fotografía, después video y después ya, bueno, no sé qué es lo que estamos haciendo ahora. Em, bueno, este también es un referente relevante que es Walter Murch, editor de películas como Apocalipsis Now. Y considero que es también importante mencionarlo en cuanto a cómo él habla del oficio del editor. En mi trabajo yo ejecuto casi todas las, o prácticamente todas las partes o procesos técnicos de la elaboración de las obras, y la edición y postproducción para mí siempre ha sido una de las fases bien protagónicas y pilares. Y él habla de muchas cosas que son muy interesantes, que es como, por ejemplo, cómo algunos cortes él los siente con el cuerpo, dice. Entonces él, por ejemplo, edita parado y dice como empieza a ver la escena y como siente como con todo el peso del cuerpo, sí, acaba el corte. Cosas que son súper anecdóticas y subjetivas, pero que con el pasar de los tiempos, del tiempo, perdón, se empieza a transformar en medios, formas y conocimiento que, bueno, se los recomiendo. Tiene varios libros y hay documentales. Fue uno de los que ayudó a desarrollar Final Cut en su momento y cómo él construye sus timelines también es muy interesante. Él habla como una especie de tejido, como si él fuera cortando la piel cada vez que se va metiendo más profundo en las capas y capas de sus líneas de tiempo. Em, Esto también es una referencia bien antigua que voy a solo mencionarla, que es un efecto óptico que se ocupaba en teatro hace ya en los 1800 y tanto, para generar especies de hologramas. Entonces, cuando pensamos en todas estas ideas así, super sci-fi y todo, uno siempre puede encontrar una referencia muy antigua en eso. Eso también me resulta relevante. Después esto ya son como saltando de lo anterior, ahora los últimos sets que se están ocupando por algún tipo de producción, como esta serie Mandalorian, que
que funcionan con Unreal Engine y el fondo ya no es verde, sino que es proyección de video y funciona con paralaje, o sea, se mueve en relación a la cámara y esto permite que los actores también tengan una noción mucho mejor de qué es lo que está pasando en la escena que una pantalla verde. Y por otro lado, la iluminación de la escena es más real, no hay problemas de spill, de verde o cosas que se dan a corregir en post. Entonces, no sé, creo que hay una relación entre esto que es interesante pensarlo. Eh, y después, ahora, como para cerrar lo de la introducción, o ya estamos entrando más o menos derecho en lo que nos convoca. Estos son gráficos de la cantidad de imágenes que se comparten solamente en redes sociales el año pasado. 6 billones de imágenes por WhatsApp. Y bueno, ahí ustedes pueden ver las otras cifras. Esta es una carta de distintas estadísticas de cuánta es la producción de data en un día actualmente, o lo que se estima para el 2025. Y bueno, quiero hacer énfasis en que se proyecta que este año, cada día, se van a generar 463 exabytes, que un exabyte es 1 millón de teras. O sea, si nosotros haciendo nuestros videos, nuestras películas, luchamos con administrar unos cuantos teras y es un dolor de cabeza con los discos duros y todo esto. Imaginarse la cantidad de espacio físico que necesita o de infraestructura que se necesita para transferir esta cantidad de información al año es realmente una locura. Em, pero por otro lado, lo que me interesa es pensar que cada uno de nosotros somos bases de datos actualmente. ¿Y por qué también volver al título de esta charla? Tiene que ver con que mucha de la información que producimos pasa al olvido simplemente. O sea, ¿cómo administramos nuestra propia información? ¿Cómo encuentro una foto que tomé en abril del 2006 hoy? Eh, entonces esto nos va a empezar a pasar con más y con más complejidad y este es un tipo de problemática que se instala como un eje temático en mi producción. Em, Después de eso ya entramos con lo que les quiero mostrar como una de las primeras obras que hace referencia a muchas de estas cosas y en particular al volumen de producción de obra, que es este video titulado Automático del año 2006. O sea, el próximo año va a cumplir 20 años. Así que le vamos a hacer una celebración. Es básicamente un grupo de cámaras en un bosque tomándose fotos a sí mismas en una ronda desde el atardecer hasta el amanecer, durante la noche sin ningún sentido más que el absurdo de registrarse a sí mismo. Y bueno, yo en ese minuto ya tenía como estas nociones sobre qué estaba pasando con la imagen, estaba muy metido ya en lo que es la postproducción, etcétera, y ya venía con estas preguntas. O sea, yo muestro esta obra porque creo que instala ya de partida que iba a ser una línea de trabajo que se empieza ya a definir de una manera más clara. Entonces, este lo vamos a ver, es muy corto.
Adiós. Eh, bueno, como referencia para ese video tengo que mencionar a Michael Snow. No es que en ese minuto haya sido una referencia para producir la obra, pero después durante la producción de otros trabajos y con los años, fui tomando cada vez más interés en todo lo que es el movimiento del cinema, structural cinema o cine estructural, en que, bueno, Michael Snow es uno de los grandes referentes y bueno, con esta obra, la región central, donde él construye esta cámara con un equipo técnico que la cámara graba todos los ángulos posibles en lo que sería una esfera y parte muy lento hasta que cada vez más rápido y se ve un nivel de abstracción tremendo al final de la tierra, el suelo, etcétera. Pero me interesa también desde esa lógica como de pensar cómo podemos, entre comillas, registrarlo todo o cómo la producción de imagen ha ido enfocada en esta lógica de generar básicamente una duplicación del mundo completo. Em, Esta otra obra que solamente la voy a mencionar, pero que grabé en el Museo del Louvre en París, donde en la sala que en ese minuto estaba la Mona Lisa. Y lo que hice en postproducción fue borrar todas las pinturas de la sala, entonces se ve solo un grupo de gente tomando fotografías de muros vacíos. Lo pueden ver en mi sitio web si tienen interés, pero para que avancemos un poco más rápido. Esta también es una obra que fue en su minuto relevante, que es sobre la piscina, la gran piscina que hay en San Alfonso del Mar. Em, y me interesaba también la obvia artificialidad del entorno, de que toda esta estética con la que está construido todo este gran monumento artificial, viene de una estética que ya está filtrada por medios digitales, etcétera. Entonces, como lo que habla, que siempre lo menciono, Lev Manovich, que habla de esta vuelta completa de que muchas cosas que hemos llevado como referencias o representaciones en la pantalla vienen del mundo real, pero que en este minuto las representaciones de la pantalla ya se desplazan hacia el mundo real. Entonces, este paisaje se vio afectado de una manera brutal por una idealización de cómo es la playa perfecta, el clima perfecto, etcétera. También esto lo pueden ver en mi sitio si tienen interés. Esta obra me va a detener un poco, que es EDF, que también fue una obra relevante y fue la primera obra que mostré en la Bienal, ya que estamos en este contexto, el año 2013. Em, es una obra que me tomó bastante tiempo porque fui a grabar en el Parque Torres del Paine y en las inmediaciones, una zona que se llama Pingo, etcétera. Y, y lo que traté de hacer o lo que pensaba en ese minuto era cómo hago que estas imágenes sean anuladas o se vayan borrando, pero no que sea algo que pase sobre la imagen, sino que sea algo que esté dentro del espacio, de la tridimensionalidad del espacio que está siendo representado. Llegué a esta solución en la que aparece este muro monumental que avanza muy lentamente y empieza a cubrir el paisaje. Vamos a ver un fragmento de eso. También mencionar que este tipo de obras para mí es súper relevante,
o si no es algo que podría decir que es lo más relevante, es cómo se instalan en el espacio. O sea, como estamos viendo esto en esta pantalla en este minuto, no es para nada óptimo desde mi perspectiva, pero por ejemplo, este muro acá al final termina a cubrir todo este glaciar y el negro cubre la pantalla completa y hay un momento de unos cuantos minutos al final de la obra, que solo estamos en negro con sonido, y es un sonido, una frecuencia bien baja, y yo entiendo eso como que la videoinstalación se transforma en una instalación de sonido. ¿Ya? Eso, no sé si se ve bien acá. Bueno, acá hay algunos screenshots de el proceso que hice para ejecutar esta obra, donde en esa época no existían cosas que hay ahora que habrían facilitado todo tanto, pero, pero en ese momento hice un modelado sobre la imagen de la geografía y ahí interactuaba este elemento animado del bloque negro. Y después pasó por After Effects y distintas herramientas ahí filtrando y editando detalles y que es algo que para mí es súper relevante. O sea, el trabajo con estas herramientas no es solamente que sean las herramientas, son también la fuente de ideas. Todos estos procesos a mí, no sé si en este en particular, pero muchos de estos procesos me han gatillado ideas, preguntas que han desembocado quizás en nuevas obras. Acá es cuando estábamos mezclando el audio para esta obra que me ayudó mi querido Rodrigo Araya, o Montaña Extendida, quizás lo conocen algunos de ustedes, y él hizo tomas de audio de distintos aparatos electrónicos con micrófonos de contacto y bueno, me dio todo este material base y yo generé una especie de mezcla con todo el material. Después acá hay una foto de montaje de eso fue en Taichung, en Taiwán, en el Museo de Arte de Bella Arte de Taiwán, una exposición que me invitaron. Con este video también lo mostré en Arts Electrónica. Quedó seleccionado en el área de videos experimentales de ese año, eso fue el 2014. Y bueno, fue ese festival y otros fueron una puerta bien relevante para poder hacer circular este trabajo y después otros posteriores. Esta imagen la incluyo acá solamente como una referencia y una asociación entre lo que vimos y intereses. Esta era una de las áreas de prueba de armamento nuclear en Estados Unidos. Y bueno, la intervención del paisaje evidente. Después este video también ya tiene que ver con aspectos técnicos, pero también ya lo que podría decir, la abstracción empieza a tener un rol más relevante en mi trabajo después de la obra anterior que vimos. Eh, las primeras obras que les mostré entran más en la lógica de que esta idea está representada con estos elementos y esto se amarra y funciona. Fin. Después de eso ya me empezó a interesar un tipo de trabajo que deja más cabos sueltos, donde las imágenes son más abstractas, donde las nociones de tiempo también son distintas. Y bueno, esta obra es una que presenté cuando terminé mi máster acá en Leipzig y se compone de una serie de grabaciones de distintos pantanos que rodean
el área de Leipzig. Y bueno, como hitos del paisaje me interesaba mucho porque pensaba que los pantanos eran una especie de hoyos negros del paisaje, donde la luz es atrapada, donde el terreno es informe, poco definido, fangoso, líquido, y esta especie de híbrido territorial me atrajo mucho y grabé con lentes extremadamente teleobjetivos, en súper cámara lenta y fue, pero terrible. Además que la locación no digamos que era lo más cómodo para grabar. Así que bueno, les muestro un poco también. En la mayoría de los videos voy a mostrar solo fragmentos porque si no sería mucho tiempo. Tuve un acercamiento con un lente de 400 milímetros y también sobre un pequeño dolly, eh, y todo esto instalado en el barro. Entonces, como era bien demandante producir este tipo de imagen. Eh, y también tiene que ver con esto de generar atmósferas más que esto se trata de este tema. Yo creo que trabajo con una red de ideas que se ha ido construyendo con el tiempo a partir de las referencias que le he mostrado, que son ejemplos básicos, pero eso ha ido construyendo un lenguaje y una estética y un tipo de intereses que ha desembocado en este tipo de cosas. Bueno, continuemos. Eso se expuso en Galería Dieck en Santiago, bueno, en Leipzig, en su momento, ahí con otra obra que es una pantalla colgando con una animación 3D que, bueno, no vamos a mostrar en detalle en este minuto. Acá hay algunas fotos de lo que habría sido la producción de eso. Em, Por el mismo tiempo estuve viendo mucho a Pichatpong, Cool, em, y bueno, esta película de él, Uncle Bombi, em, fue una referencia importante, aunque uno diga, pero ¿por dónde? Hay una relación con el tiempo, con la abstracción, con ideas que desconexas y con la construcción nuevamente de una atmósfera que me interesó mucho y que me sigue interesando hasta ahora. Em, Después de eso, esta otra obra que fue bien relevante un par de años después, que es una instalación basada en un poema de Gonzalo Millán titulado Nadie, que se describe una escena de fragilidad extrema de vida, pero de una manera un poco eh, que contiene algo de humor. Y bueno, de ahí hice esta serie de obras para esta instalación, en que todas las obras dialogan un poco en que se ubican en una especie de límite entre lo que es como medio, o sea, una imagen que se transforma en objeto, que sería lo que vemos más hacia este objeto blanco. Esto es lo que vemos a continuación, es un poema que tiene todas las líneas una sobre otra y tiene un volumen. Después al final vemos la proyección de un acantilado que desaparece y aparece de una imagen blanca. Y acá finalmente vemos una toma bajo el agua de un pantano y que está colgado directamente desde la superficie de la pantalla. Pensando cómo utilizarlo, el objeto pantalla siempre de alguna manera que haga visible su materialidad, que haga visible su función. Y claro, en ese minuto llegué a la conclusión, sí, desde la superficie de la pantalla es un área que uno no toca, uno solamente tiene una relación con los ojos,
y quería hacer una intervención que físicamente la imagen fuera tomada de alguna manera. Esa fue una solución en ese minuto. Y esta pieza, parte de esa obra, para mí es bien relevante, pero claro, vuelve nuevamente a este tipo de obra un poco más concreta y es un pantallazo de un escaneo, que es lo que vemos acá, que es una de las definiciones más antiguas de la palabra image en inglés. Y ese escaneo lo encontré buscando archivos, etcétera, online. Y tomé un pantallazo de esta situación en que estaba viendo esta definición en un browser que también es una imagen, pero que tiene otra función. Entonces era como, no era como, era la interacción de distintos tipos de imagen y temporalidades de lo que es la imagen y cómo se define la imagen en un solo momento. Ese pantallazo lo transformé en un modelo 3D y lo imprimí. Y es este objeto que vemos acá, que es entre escultura, objeto, imagen, eh, y contiene estas distintas temporalidades todo en uno para hablar de la ambigüedad y poca estabilidad de las definiciones de lo que es una imagen. Como nosotros entendemos una imagen hoy, no es como se entendía una imagen hace 200 años, ni tampoco cómo se va a entender en 200 años más. Entonces creo que eso era un punto que me atrajo mucho y que creo que este fue una resolución bastante concreta en relación a ese problema. Esta otra versión de la misma instalación que se mostró en el Mac en el año 2018, si no me equivoco. Sí. Después luego tenemos esta obra que se titula Chepu, que también juega con contrastes de las convenciones de la visualidad hoy. Eh, Chepu es un río en Chiloé, la isla donde crecí, donde viví muchos años, tengo familiares ahí y siempre he mantenido un contacto con la isla y yo creo que la isla misma fue lo que me ha llevado a tener este vínculo con este tipo de lugares y paisajes y imágenes. O sea, siempre lo que estoy buscando tiene que ver con, con algo que este vínculo dejó marcado de alguna manera. Entonces, este video lo grabé en el río ahí en Chepu, donde hay un cementerio de árboles que está hundido en el río, más bien lo que es el río Butalcura, pero donde se juntan estos ríos. Eh, y me parecía muy interesante esta idea de un cementerio natural y intervenirlo con gestos visuales bien violentos, rojo, cortes duros, etcétera, que se oponen mucho a cómo se estetiza e idealiza el paisaje hoy en día. Al mismo tiempo, esta obra se mostró en el MAM en Chiloé, que creo que fue como ya el cierre perfecto para ese trabajo. Y bueno, tampoco voy a mostrar clips acá, pero se puede ver algo en mi página si alguien tiene interés. Em, Luego, aquí me voy a referir un poco más. Esta obra fue ya la segunda obra que mostré en la Bienal el año 2021. Es resultado de mi participación en la residencia CAP en Tierra del Fuego. Em, y ahí surgieron dos cosas que yo creo después han tenido una influencia bien grande en lo que seguí desarrollando hasta ahora. Y una cosa fue, por un lado, cómo llevar este material documental que uno graba en distintos lugares de difícil acceso, cómo llevarlos al límite ya de la ficción, que uno ya pierda como la noción de, ah, este es el lugar que cuenta la historia y la problemática del lugar y cómo se puede construir una ficción de eso
Porque a mi entender, la naturaleza en el lenguaje de la postproducción digital ya ha pasado a esa esfera. Lo que vemos diariamente en el metro, donde sea una imagen de visite Torres del Paine o algo así, son imágenes extremadamente idealizadas, ya casi parecen hechas por inteligencia artificial. Entonces, yo estando ahí en esta residencia pensaba, ¿qué es lo que uno puede hacer como afuerino en un lugar X? Porque por lo general en los contextos de la residencia, nosotros los artistas vamos y decimos, oh, este problema que hay acá en esta sociedad me parece interesante, lo voy a utilizar para hablar de esta problemática y es súper heavy y ya todo bien con eso, pero creo que siempre hay un límite ético ahí que es complejo. Y entonces me interesó pensar cuál es la postura o posición del afuerino, cómo opera el afuerino, específicamente en Chile, en distintas regiones, cómo es recibido, cómo él percibe el lugar, etcétera. Y a partir de eso desarrollé dos obras sumamente extremas, pero que las dos constituyen esta instalación. Y una es este video panorámico de dos pantallas que se ve la costa rocosa de Puerto Yartú, que después de muchos filtros y efectos, etcétera, se ve como la superficie de Marte de alguna manera. Y el otro video vertical fue que tomé todo el archivo de imágenes que documenté de fotografía y creé una especie de sitio web falso donde todo está reventado en alto contraste, ya se pierde cuál es el detalle, cuál es la información de la imagen y hay un scroll continuo a través de esta lista de imágenes. Este es un pequeño fragmento del video panorámico que lo grabé de noche, con un foco sobre la cámara, entonces se ven como insectos volando, ¿no? Sin saberlo, puedo tomar un aire algo extraterrestre, por decirlo. Para este video también construí un sintetizador pequeño de video analógico y pasé señales de video a través de este aparato. Bajé también imágenes satelitales de la topografía del área. Con todo este material hice una especie de este video collage, collage en cierto sentido. Bueno, vamos a seguir. Este es el que les comentaba de la lista ya de imágenes, que es básicamente 2000 fotografías que tomé durante la residencia, tanto en alto contraste y la tolerancia del efecto va aumentando, entonces la imagen se va comiendo, se va perdiendo material. Interesaba esto de pensar como una especie de archivo que alguien encuentra en años en el futuro y que no se puede leer bien, en donde ya se ha perdido información. Y bueno, eso eran algunos restos de animales muertos en el área, porque hay una enfermedad que se transmite por el pasto, que me interesaba mucho también. eh, que le llaman ahí algo así como la enfermedad o algo así del campo maldito. Y el nombre me pareció maravilloso. En fin, luego de eso
Lo que me quiero referir un poco más probablemente es el proyecto que ejecuté el 2022 en el Ártico, en Svalbard. Esto fue parte de una residencia también que se llama tal cual The Arctic Circle Residency, donde uno navega en un barco durante unas 2 semanas, algo más, el archipiélago de Svalbard que queda hacia el norte de Noruega. Esto está a 1000 kilómetros hacia el sur del polo norte magnético exacto. Eh, y Svalbard es una serie de islas que está bajo jurisdicción de Noruega, o que ya muchos dicen que es Noruega, donde la actividad empezó ahí por barcos balleneros y minas de carbón, pero actualmente es básicamente investigación y tanto espacial como del territorio, del Ártico y también turismo, lo que se da mucho ahora. Y lo que está cada vez más incipiente es la militarización de la zona. Es un área que la van a empezar a disputar con mayor fuerza en los próximos años, debido al calentamiento global. Em, Esta es una de las primeras obras que hice. El resultado de esta expedición lo mostré por primera vez en la Galería Gabriela Mistral en Santiago. Y esta obra responde a una lógica similar a lo que mostré del scroll este de Tierra del Fuego. Mi resolución fue, si todo el mundo está yendo a todos estos lugares, tomando fotos, tenemos fotos por todos lados, material. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que estamos generando volumen y volumen y volumen de material. ¿Cómo puedo transformar este problema en una suerte de escultura? Es lo que yo me planteaba. ¿Cómo le puedo dar un cuerpo físico a este material de video? Y esta fue la solución. Conseguí distintos monitores de distintos formatos y los acumulé con una disposición que es bien específica. No es aleatoria, aunque pareciera. Quizás las escalas y los tamaños sí, pero hay una sobreposición de un monitor sobre otro, que es la interrupción de una imagen sobre la otra. Em, con esta interrupción se genera una especie de, llamémoslo, irrupción de una imagen hacia la otra. No se leen las imágenes por sí solas como en una exposición normal donde, o no normal, no es la palabra, o más tradicional, donde uno ve la fotografía, tiene su tiempo, su espacio, y uno pasa a la siguiente imagen, tiene su tiempo y su espacio. Acá hay una anulación del tiempo y el espacio de cada imagen. Todas están funcionando una sobre otra y entre todo este cuerpo de imágenes se construye lo que podría ser una gran hiperimagen de este tipo de paisaje, que por lo demás son paisajes que solamente mucha gente, solamente digo, conoce a través de las imágenes, de los archivos. Son lugares que los accesos no son fáciles. Hay otras imágenes de lo mismo. Pues la segunda obra que componía la muestra es un video que es un traveling de unos 15 minutos de uno de estos grandes glaciares de Svalbard. Y lo que hice fue grabar con un dron y además tomé distintas fotos del glaciar en círculo para hacer fotogrametría del mismo glaciar. O sea, al final conseguí modelos 3D de los glaciares y estos modelos 3D, a medida que se desarrolla el video, se empiezan a superponer a la imagen del mismo glaciar, o sea, es una contaminación de la imagen con más versiones de sí misma. Es una especie
de múltiple representación de un solo lugar en sí mismo, simultáneamente. Si es que eso les hace sentido, no sé. Em, bueno, el montaje de esta obra fue para mí muy relevante porque también considero que muchos de mis videos tienen una cuestión instalativa y escultórica que pienso funcionan cuando se ven en el espacio y en su relación de escala y tiempo y no simplemente en una proyección en un cine o algo así. Este video lo he mostrado en cine y creo que el efecto no es lo mismo. Para esto construimos una superficie de proyección que atraviesa la sala de lado a lado y es un detalle que es relevante porque la imagen viaja desde la derecha hacia la izquierda y pareciera que emerge de un muro y se sumerge en el otro muro. Entonces ya se establece una relación espacial que es bien peculiar y distinta. Ahí estábamos en el montaje con el gran Fede Taús, que me ayudó con el montaje de esto. Estas fotos las tomó Álvaro Muñoz, también que fue mi mano derecha en este proyecto, y aprovecho de mencionarlo. Em, y bueno, acá hay un breve video documentación de la instalación. También pasaba que mucho material, hice una serie de montajes, líneas de tiempo, en la que muchas tomas se repetían en un monitor y en otro al mismo tiempo, pero se veían en distintas escalas y con distintos colores. Entonces, eso es una insistencia aún más en decir, mira, estamos viendo imagen, no estamos viendo el lugar. También, por otro lado, el gesto de la verticalidad es un recorte. Porque las pantallas están instaladas verticalmente, es porque es para insistir nuevamente que es un recorte de lo que estamos viendo el paisaje. El paisaje, esto es lo que les mencionaba, cómo la imagen emerge y se sumerge en el muro. Eh, pero claro, verticalidad en ese caso insiste en eso, en que tradicionalmente el paisaje es la pintura horizontal. En el caso de la otra instalación, la verticalidad tenía esa función. Y acá, bueno, pasan muchas cosas que no voy a entrar en detalle, pero acá el corte era más extremado en la horizontalidad y se perdía lo que era el cielo y el mar abajo. Solo se ve la materialidad del hielo y hacia el final del video esta saturación ya de datos y nubes, eh, nubes de puntos y datos, etcétera. Pero se perdía la escala, se perdía absolutamente, no sabía si estaba viendo bloques de hielo pequeños o de metros de altura y eso era algo que se buscó con el trabajo. Oh. Después esto mismo se mostró en Berlín, en la Galería Reiter, pero aquí ya desarrollé otras obras que se incluyeron y este fue también otra versión del montaje. En que acá la pantalla la montamos de manera que se viera flotando en el espacio. Em, Acá les puedo mostrar un poco del video, pero también vamos a pasar un poco más rápido. Todos esos puntos que se ven, no sé cómo estarán viendo la compresión a través de internet, pero si ven algo, todos los puntos blancos que se ven, esos son cloud points de los escaneos 3D, del mismo glaciar que estamos viendo y que lo incorporé de manera que se vea como una especie de velo, una especie de ventisca congelada, como hay un trabajo ahí que es bastante extenuante de ver cómo incorporar el material basándose en una visualidad que yo diría tiene referentes bien clásicos de la pintura, no esta cuestión.
que no está mal para nada, pero tan noisy del medium, o sea, del arte medial comúnmente. Estos son otros fragmentos del video donde se empieza a hacer un poco más ambiguo, qué es render, qué es toma real. Y creo que esa palabra es relevante, la ambigüedad, la ambivalencia, son elementos relevantes y constantes en lo que he estado haciendo. No me interesa esto de cuando hace poco escuché a alguien que decía que vio una película y como que no me cerraba, no amarraba. A mí exactamente eso es lo que me interesa, que no, que no amarre, que te deje un poco con la duda, que te gatille maneras de pensar y no que te entregue respuestas claras. Creo que cuando el espectador queda como con esta especie de incertidumbre sobre el sentido es donde más le puede producir algún tipo de resonancia lo que vio. Eh, Estas son tomas de cuando íbamos cruzando desde Noruega hacia Svalbard, el mar de Barents, un clima espectacular desde el punto de vista visual. Y bueno, esta toma también la he ocupado para otros trabajos, pero me parece muy sublime. Eh, Esto en la cabina del barco que íbamos en la noche, que bueno, en esos minutos, eso era lo más oscuro que se llegaba en el día y esta foto debe haber sido como a las 12 de la noche. Eh, este era el barco en el que fuimos de la Antigua, que era un antiguo barco pesquero que lo extendieron y bueno, tiene cascos de metal, etcétera, y también velas, que eso era increíble. En unos días de la expedición estuvimos navegando a vela y era realmente anacrónico estar ahí con esa embarcación. Y ahí en la prueba creo que estoy parado yo cuando tomé esta foto. Eh, Esto lo vamos a pasar rápido, son gráficas, imágenes que hice también con los mismos escaneos 3D de los glaciares, pero también con intervenciones dibujadas a mano. Estos son más funcionan como collage, yo diría. Estos son unos pequeños objetos 3D que imprimí, que también están en esta muestra, que son del tamaño de un celular. Y son los modelos de los glaciares impresos tamaño celular, o sea que uno lo puede tener en la mano, manipular y, y están montados con un imán atrás. Entonces yo les decía a las personas que, claro, es como una especie de souvenir que le podéis pegar en el refrigerador. Em, Después este otro video que hice, que fue ya como el final de esta serie, que hay una escena en que nos metemos dentro de una cueva de hielo, dentro de un glaciar. em, Hay tomas bajo el agua, sobre la superficie, y es como una especie de penetración absoluta del territorio, pero que lo vamos a pasar por ahora. Estas son algunas fotos de... Esto era un transporte con el que nos llevaron al interior de un glaciar. Entramos a una caverna que era de hielo, esta, que, bueno, ella es Sarah Gertz, la guía de la expedición, también artista. Y bueno, una cuestión realmente como de otro mundo estar ahí. Esto era cómo cambiar el clima tan rápidamente. Ahí nos atrapó una pequeña tormenta. Ahí estoy yo tomando una especie de siesta en el paisaje. Y bueno, este es el último proyecto que les quiero mostrar y voy a pasar un poco también rápido para que tengamos tiempo de preguntas. Em, Esto está
fue expuesto, perdón, en Leipzig en un espacio que se llama SIMT, donde tienen de los pocos lugares en Alemania que tienen un sistema de sonido 3D que consta de 32 parlantes, pueden modificar la acústica del espacio, etcétera. Y las obras que mostré acá toman material de distintos lugares. Hay obras que ya les mostré, de Tierra del Fuego, del Ártico, etcétera, pero la principal, la que ven acá, es material que filmé en Kazajstán en un viaje con unos amigos que hicimos así sin saber nada, solamente como vamos para allá, vamos. Como casi eso de tirar como un dardo al mapa y ya, fuimos. Y lo que me interesaba ahí eran estos cañones, como el Gran Cañón de Estados Unidos. Hay una serie de formaciones así espectaculares y me llamaban la atención porque son unas fracturas en el paisaje y de alguna manera también se alinean con estas ideas que hemos estado conversando o que les he estado contando. Em, una idea principal para trabajar estas imágenes que vienen a continuación de esta muestra fue lo que hacen muchos modelos de inteligencia artificial ahora, que es ocupar el ruido como una herramienta para generar imágenes. Uno da un input de, por ejemplo, este gatito con, no sé, una pelota y queremos que el gato se vea arriba de la pelota. Ese material, por distintos métodos, pasa a un momento de ruido absoluto. Y de ese ruido absoluto, los modelos determinan qué van a ser los píxeles y en qué posición van a terminar y van a constituir esta imagen. Este proceso es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa en términos conceptuales es que el ruido absoluto eh, es un productor de imagen en la actualidad. Entonces yo el ruido lo tomo como un elemento simbólico, por decir de alguna manera, para lo que pasa en esta obra principal, que es el Black Canyon. Y, es un video que está completamente contaminado de ruido y donde la definición de las imágenes es extremadamente ambigua, o sea, todo lo contrario al el extremo del 8K y la ultra definición, esto va en el lado completamente opuesto, pero agarrándose de este proceso que pasa tras bambalina en la producción de imágenes a través de inteligencia artificial. Estos son algunos stills. Esto es una visión completa como del montaje. Esta es la obra principal donde se desarrolló este audio 3D, que acá no lo vamos a escuchar bien, y se ven las otras obras instaladas en la otra sala. Esto es lamentable que uno necesita estar en el lugar para entender cómo funciona el sonido, cómo afecta al cuerpo. Acá está la obra que les mostraba de Tierra del Fuego, el scroll de las imágenes. En esta versión se mostró de la manera que ven. Hay dos obras con material del Ártico. La de la izquierda es una serie de estos scans 3D que se van superponiendo, generando una especie de Frankenstein de glaciares, hielo y modelos 3D. La imagen parada en el espacio. Y esta otra, dos canales, que es también un paneo de la costa en Svalbard, que con un filtro de delay empieza de alguna manera, a derretir la imagen, a mezclar capas y distorsionar el resultado final de la misma. Acá de esta vista de arriba se ve un poco la serie de equipos que hay en el espacio. Es realmente bien impactante la sensación física que uno puede tener ahí. Creo que se ve ahí un micrófono, hay una serie de micrófonos en el espacio que
cumplen la función de este manejo de la acústica del espacio. Ellos pueden determinar si el espacio suena como una sala pequeña o si suena como una catedral dentro. Muy increíble. Bueno, el sonido también se compuso a partir de puro ruido blanco, filtrado, pasando al filtro Cabo. Bueno, y el título de la muestra era TRL, que viene de una sigla que utilizaba la NASA en los 70, que significa Technology Readiness Level, como el nivel de en qué tan lista está una tecnología. Y es una escala con la que medían qué tan implementada está una nueva tecnología en sistemas militares, en sistemas de uso cotidiano, etcétera. Y es bien, me resulta bien absurdo también al mismo tiempo, porque digamos ya, sí, esta tecnología está a nivel 10, pero pasan 5 años y ya está completamente obsoleta, o sea, tiene una vigencia muy breve, em, pero según esta escala, los sistemas de inteligencia artificial estarían en el nivel 6, según muchas personas o fuentes. Esta es una foto de los lugares donde estuvimos grabando esta obra que vieron hace unos segundos. Estos son algunos screenshots del proceso, de algunas de las escenas. También es algo que hago con constancia desde ahí. Creo que lo primero que me mostré, registrar qué es lo que estoy haciendo en la pantalla, no solo lo que uno está haciendo en terreno, que para mí las dos cosas son súper relevantes, lo que pasa en terreno y lo que pasa en la pantalla. Em, Porque como les digo, es como una anotación de una foto en terreno que te puede despertar una idea. Estos archivos en tiempo más también te puede despertar otro proyecto. Estas son algunas de las fotos cuando estuvimos ahí acampando. Fue un viaje bien, digamos, una aventura. Eh, es un refugio donde nos quedamos de montañistas. Eh, Estas son algunas de las tomas de la región de Almaty, donde anduvimos, no tan lejos de la frontera con China. Bueno, estas son unas tomas finales de la exposición que acaban de ver. Y para cerrar, les quiero mostrar nuevamente la imagen del comienzo, eh, solo como para redondear y para que nos quedemos con la pregunta sobre qué va a pasar con todos estos datos, con toda esta materia que se supone que es virtual, pero que en verdad está generando todo este enjambre que nos está atrapando en la Tierra. Eso por ahora. Si alguien tiene pregunta, por favor, encantado. Muchísimas gracias, Nico. ¿Alguien quiere preguntar algo? Está abierto el micrófono. Mm. Reacciones varias. A ver, Eduardo Arauz levantó la mano. Mm. Tal? ¿Qué tal, Nicolás? Hola. Buenas a todos. Súper interesante. Sabés que no es una pregunta, sino como para parte de una charla que, como que relacionaba lo que contás del trabajo como lugares de expedición, digamos, Mm. física, y cómo compartís ese momento con esto último que hablabas de la introspección que es trabajar
con tecnologías, digamos, ¿no? Porque Ujú, creo que también cuando vas a los lugares también estás como interesado en llevar algún tipo de equipo. O sea, mm, no es que trabajás, pensás también la captura y después también en la máquina y, y nada, como esos dos viajes, ¿entendés? Como el viaje al claro. espacio y el viaje Mm, al ojo o adentro del ojo y claro. adentro del... Y ahí había algo que me parecía como complejo de decidir, que es esto de que en el espacio físico es como que, bueno, está restringido al lugar, al clima, a los días, Mm, pero ¿cómo haces con las máquinas, digamos? ¿Cómo haces con el tema mm, de qué tecnología o cómo, no sé si claro, tenés algún modo de pensar en eso, ¿viste? No es una claro. respuesta, es una charla. No, súper buena pregunta. Es muy pertinente a cada locación, obviamente. O sea, como la decisión de los equipos responde mucho, no solamente al lugar, sino a una pre-imagen que uno tiene muy vaga quizás de qué es lo que se puede conseguir del lugar. Entonces, em, por ejemplo, cuando decidimos ir a Kazajstán y vimos estos cañones gigantes y todo, era como si necesitábamos un dron, como tenemos que tener un dron, ¿no? Si no no va a funcionar mucho. Entonces ya, como por ahí ya parte algo. Después hay otras instancias en las que he llevado mucho equipo, muchas cosas, así como hay que llevarlo todo, porque imagínate pasa esto, papá, imagínate, ya, y tenéis de todo lo posible y al final ocupas una cámara. Y pasa eso también. O he hecho otro tipo de trabajo en los que he ido con, no sé, solo una cámara pequeña analógica de fotos y después de eso se generan cosas más artificiales, de animación, etcétera. Pero es algo muy particular de cada proyecto y yo creo que con el tiempo uno también empieza a entender cómo uno trabaja y qué cosas van a servir o qué van a estar de más en cada oportunidad. Eso creo que es un poco. ¿Tenés una idea? Bueno, debe depender de cada trabajo, digamos, del montaje final antes de la realización o primero haces en general, no sé, si tenés Sí, alguna... yo creo que eso es algo que me faltó mencionar que genera muchas dudas y mi proceso de trabajo es lo más aleatorio que existe. O sea, no tengo una metodología, o hay una pero que no la reconozco probablemente, pero lo que sí hago es tomar fotos de todas maneras de los lugares, tener anotaciones que llamo yo por foto y ando con una libretita donde escribo frases, como ideas, así frases muy breves, y eso empieza a armar algo. Pero en algunos proyectos he tenido una imagen bien clara de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Por ejemplo, esta proyección larga del Ártico que se veía como la imagen, esta imagen del glaciar corriendo constantemente, yo me imaginaba eso ya antes de ir. Pensaba, decía, me encantaría tener una especie de un stream constante de imagen. ¿Cómo hago esto? Y ya, y necesito esto y tal, y ya. Y eso era como una idea, pero... ¿Por qué también mostré en un minuto a Walter Murch, el editor? Porque en el proceso de la edición misma es donde se definen muchas de las cosas que hago. No trabajo con un script, no trabajo con un guión, no trabajo con una estructura de que, quiero esto, la escena se desarrolla así, sino que trabajo a partir de las relaciones de las imágenes. Entonces hay imágenes que sé que las quiero y de repente tengo imágenes que pueden ser un poco más débiles en términos visuales, pero que articulando con estas otras se construye un tejido. Entonces ese ejercicio se da con el tiempo y con la práctica. Tampoco sé si lo estoy haciendo tan bien, pero es algo que se va ejercitando con el tiempo. Sí. Muchas gracias, Nicolás, No, buenísimo. gracias a ti. Mm.
Preguntaron por aquí en el chat de qué material son las pantallas grandes de la instalación. Parecía que ser proyecciones con proyectores, no pantallas. Ah, eso le contestaron. La de Creo que las múltiples monitores, eso eran pantallas LED, perdón, pantallas LED eh, delgadas en su mayoría, como hubo una elección a partir de la estructura física de los monitores, que los marcos sean delgados, que el objeto sea delgado. Esa era como una restricción y cada pantalla tenía atrás una Raspberry Pi con los videos corriendo constantemente. Entonces, en esa primera instancia fue súper complicado porque sabemos cómo son difíciles estas cosas en Chile y en términos técnicos fue un poco demandante, pero después ya logramos una solución en la que apretamos un botón y se prendía y se apagaba todo, o sea, como súper automatizado. eh, y esa obra, a pesar de esa complejidad, la he mostrado ya 4 veces, creo. Acá en Alemania, allá en Chile, en Italia y en Holanda fue la última vez, en una bienal de fotografía expandida. Eh, em, y bueno, y la proyección que iba atravesando el espacio, eso fue un tabique que construimos con material de construcción y yo quería que la imagen estuviera también flotando, que no se viera nada sosteniéndola y que uno entrara y viera solamente esta imagen atravesando el espacio. Mm. me gustaría hacerte una pregunta sobre el referente que hablaste de Apichatpong, sobre el tema Sí, como de la atmósfera y el tiempo. Si sí. podrías profundizar un poco más cómo es esa construcción de atmósfera que tú has ido como desarrollando. Sí, es algo que también es bien difícil de describir porque no se enmarca dentro de la lógica reinante del arte institucional del contenido, donde las temáticas y descripciones de temática opacan absolutamente la visualidad de las obras. Pareciera ser una especie de sacrilegio hablar de la visualidad de la obra como para explicarla. Eh, y, mm, y sí, creo que esa construcción de atmósfera se da por varios elementos. ¿Perdón? Creo que hay alguien que tiene el micrófono Ah, el prendido. micrófono prendido, como está construyendo atmósferas. ¿Hay alguien- Sonora. Claro. ¿Hay alguien que tiene prendido el Bueno, micrófono para que lo apague? mm, que genere un poco de ambiente, da igual. Eh, sí, cosas que son relevantes para eso es la comprensión de la extensión del tiempo, de todas maneras, o sea, como eh, hay una cosa con la edición ahí que uno tiene que pensar como, ya, esto que describe Walter Murch de ahora viene el corte y que el cuerpo te está diciendo, ahora viene el corte, pero tú lo extiendes hasta un minuto que ya como que se vuelve insoportable y empiezas a jugar con esa irritación que produce la toma de que, ah, ya, ¿cuándo? Y ahí quizás entra otro elemento que es el sonido, que también puede tener ciertas frecuencias que afectan al cuerpo de otra manera. Entonces ya son cosas que tienen que ver con reacciones sensoriales. Y, y yo creo que Pichatpong es un maestro en eso. O sea, como la cantidad de capas que mezcla de
simbologías de elementos sonoros, del ambiente, de insectos, todo ese tejido es lo que le construye la atmósfera a Pichatpong, por lo menos. Y lo que he intentado hacer con varias obras también es eso, como todas estas capas empiezan a crear una suerte de masa, como cuando se habla en música o así, estas bandas tipo post-rock, que es como el wall of sound, como un muro de sonido. Eso es como esta sumatoria de distorsiones y capas y capas y capas que ya uno no identifica un elemento en particular, sino que es un gran cuerpo que se genera. Eh, Creo que tiene que ver con eso. Mm, mm, Hola, mm. yo quiero preguntar algo, ¿me escucho? Sí, Ah, ya. Primero, bueno, gracias, encontré muy interesante todo y como la forma en que lograbas como dar forma a todo este mundo de imágenes digitales, eso lo mm, encontré súper interesante, pero me quedé muy pegada con algo que dijiste sobre la ambigüedad del concepto de imagen, de cómo no mm, es fija. mm. Entonces, bueno, me imagino que va quizás por el tema de que hoy en día, más que representación de algo, se está generando contenido. Entonces, me imagino como este mito de que cuando vieron la película de los Lumière del tren llegando a la estación y la gente se asustó porque pensó que era real, y hoy en día no Claro. sabemos las imágenes que vemos si son reales o no por la Ujú, IA, mm. pero igual siempre está como esta idea de que, o sea, de la definición de imagen que es como un poco la representación o copia o sombra de algo. Entonces, como te quería preguntar sobre, como más específicamente a qué te referías con eso que dijiste sobre el cambio, o sea, la poca estabilidad o ambigüedad del término de imagen. Claro. Bueno, desde el punto de vista de la imagen digital, varios teóricos hablan de que las imágenes digitales son líquidas o que ya sería como una idea bien clara en relación a eso, a su vez inestabilidad. O sea, una imagen digital es absolutamente maleable. Y y a lo que me refiero no es solo a eso, sino a lo que tiene que ver con lo que son las definiciones, que, que lo que veíamos en esta obra de este pantallazo hecho objeto, etcétera, la definición de imagen de esa época, del siglo XVII, si no me equivoco, está absolutamente obsoleta para los distintos tipos de imágenes que podemos generar ahora. ¿Qué es lo que constituye una imagen? ¿Qué es lo que representa una imagen? Y si uno piensa desde las vanguardias o la abstracción, la imagen se ha estado poniendo en cuestión constantemente. O sea, ¿cuáles son los límites de lo que es una imagen? ¿Cómo se entiende eso? Es una pregunta que yo creo que todos los artistas trabajan de una u otra manera con más o menos conciencia. Em, en mi caso particular creo que es un tema súper protagónico. Es algo que me fascina como pregunta. Y que creo que con todo lo que estamos viendo hoy día, como tú mencionas, de lo que está produciendo la inteligencia artificial, etcétera, los límites están siendo alterados constantemente. Ya de una imagen, ya hay imágenes que nosotros no las vemos y que no están hechas para que nosotros las veamos, que no las podemos entender. O sea, imágenes que están producidas por máquinas para máquinas. Ese tipo de imágenes nosotros no las podemos decodificar, que son sistemas, por ejemplo, de seguridad o militares que donde se generan capturas reales físicas con sistemas como LiDAR o algo por el estilo,
y que son datos que son transferidos a otra máquina para entender qué es lo que está pasando, digamos, en territorio enemigo. Em, y eso también podría ser entendido como una imagen, pero ya la forma de la misma está completamente deconstruida según nuestra comprensión actual o lo que entendíamos hasta hace unos años atrás. O sea, si tú pensáis desde los 2000, desde el 2000 hasta ahora, cómo ha ido alterándose lo que entendemos como imagen, cuál es la materialidad, el peso, el tamaño, cómo se transfieren, han ido cambiando muchísimo. Entonces, por otra parte, el rol que juega la imagen hoy en día como medio de comunicación es mucho más grande que pre-internet también. O sea, mucha gente, no sé, le dice a alguien, oye, me traes esto y envía una foto, como entonces, la cantidad de imágenes que se transfieren a diario para comunicarse simplemente también altera la comprensión de esa misma definición de lo que es la imagen. Mm. Sí, sí, también me parece muy interesante ese ejercicio que hace como de quitarle capas de información a la imagen, como que le veo casi como una forma de, no sé si resistencia, pero es también una forma de oponerse a esto que tú decías, como de que ya todas las imágenes están como ficcionalizadas, como en este intento de hacerlas como hiperreales y Ujú, como con hiperdefinición, y al final se ven muy plásticas y como este mm, juego de hacer justo lo contrario, ¿no? De como trabajarlas con ruido y como enfocarse más al final en la ¿Cómo? atmósfera ¿Cómo? ¿Cómo? que en el contenido mismo. mm. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Eso. Hay ruido entre medio. Sí, hay canales, hay unos canales de audio por ahí. Ruido blanco. Sí. Claro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de ir cerrando esta sesión y esta inspiradora presentación de Nico. Julio Esteban, levanta la mano. Ujú, Hola, muchas gracias por la masterclass. La verdad es que es bien inspiradora y a uno que le gustan las imágenes raras como que motiva harto. Entonces, Gracias. yo enseño también como metodología, lo llevo más a lo documental, que si bien Ujú, hay matices aquí en lo que vemos, claro. es más relacionado como al video arte experimental, que también lo uso en Ujú, todo caso, me gusta. Pero estoy enseñando constantemente en diferentes espacios y quizás sería interesante también un consejo como para transmitir al aire los estudiantes que vienen de pregrado, a veces de colegio, como a, no sé, la incentivación a ir más allá, a llegar a estos bordes que mm, empujamos como a ciertos límites y vamos de alguna manera creando vanguardias en torno a lo mismo. Entonces, no ujú, sé qué nos puedes comentar respecto del área más pedagógica, cómo enseñar este tipo de cosas que igual es diferente, es complejo a veces, no se claro. entiende al tiro, es más sensitivo también. Muchas gracias, Sí. Nicolás. No, gracias Julio por la pregunta. Me pone en una situación bien compleja, pero gracias. Eh, em, yo creo que es bien viable aplicar estas ideas y referencias que vienen de distintos... Esto obviamente no es como, oh, se me ocurrió esto. Viene de muchas referencias de autores, directores, artistas, etcétera, que también se pueden desplazar a mucho de la visualidad popular de hoy en día. De muchas cosas de cómo vemos TikTok, que el doom scroll, que todos estos gestos que se han instaurado en la manera en que nos relacionamos con material visual. Yo creo que desde esa parte se puede generar un cruce que puede interesar a gente más joven, a generar una reflexión de los medios con los que ellos mismos se comunican. Y creo que hay una potencialidad súper grande ahí, dado que
mucha gente muy joven, sin ni siquiera pensarlo, pa, se les ocurre y saben, ah, si hago este clip de 5 segundos, me va a ver 5 millones de personas. Y creo que ahí hay un poder absoluto. Ahora, en términos de un área educativa, digamos, final del colegio o universitaria, eh, creo que sí hay algunas referencias relativamente elementales para entender esto, que es lo que yo mencionaba en un minuto, que es el cinema estructural. Ahí hay una serie de autores que lo que hacen es básicamente trabajar con la materialidad del cine, con la materialidad de la película, con qué es lo que pasa cuando yo edito solamente en la cámara, como todos estos gestos creo que son súper claros a partir de eso. Y esto todo, toda una serie de artistas y movimientos que pasó ya en los años 70. Y a partir de eso, 60 70 a partir de eso ya hay una serie de otros artistas que toman eso como una base súper fuerte. Y que de ahí ya aparecen, no sé, en los 90 una serie de personas que trabajan en videoclips. Así que MTV y toda esa onda que agarran muchas cosas que vienen de esta referencia original, por llamarlo de alguna manera. Mm. Gracias. Súper, muchísimas gracias. Ahí te escribieron varias felicitaciones en el chat para que Gracias. lo... Bueno, gracias a todas las personas presentes por la atención y el interés, pues. O sea, mil gracias. Mm. Súper. Quedaron todos muy inspirados. De repente podemos hacer una foto final con las caritas para dejar de registro también, junto con el Nico. Y bueno, si alguien tiene alguna duda más allá de esto, yo feliz de que me escriban y cuando encuentre tiempo le escribo de vuelta. Ah, podemos poner, compartimos todo correo. Mi teléfono, todo. Ah, no. No. Ah, imagen. Sí, Eh, no, sí, me pueden escribir por cualquier... Ponerlo ahí eh, a ver, yo en tengo mi, tu... en mi sitio web está, se meten a contacto y sale mi email. Está le cambian el por la arroba y me pueden contactar. Y o si no, por Instagram encuentran mi apellido, Rupsich. Ahí también me pueden mandar un mensaje. Si alguien tiene alguna duda de, por ejemplo, de cómo funcionan ciertas cosas acá en Alemania, algún festival o algo, yo feliz, durante el tiempo que he vivido acá, he tratado de dar datos y ayudar a la mayor gente posible, así que yo encantado. Muchísimas gracias, eso se agradece mucho desde este rincón del mundo. Vamos a hacer un par de registros para seguir sumando data. Claro, tómate varios, eso sí, pues, si no. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Mucha suerte en tu residencia. Gracias. ¿Cuántos días ahí? Hasta final de año prácticamente, sí. Ah, Mm, buenísimo. mm. Bien, Y- que aproveche esa instancia. Muchas gracias a mm. todos y todas por participar y con el grupo de Cines en el Borde nos vemos la próxima semana, el viernes a las 9:30. Abrazos y buen fin de semana. Chao, Chao, Nico. muchas gracias, que estén bien. Abrazos, chao, chao.